Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia donde tenemos aquí a Iván Zavala, o Iván Cloud, conocido por otros, donde nos va a contar un poco de qué va a tratar el fantástico curso que nos va a presentar en España los próximos días 20, 21, 22 y 23 de octubre en Casas Ibáñez, Albacete. Bueno, tenemos mucha gente esperando y deseando con ansias que vengas a España a impartir tus conocimientos, a compartir tus conocimientos sobre acupuntura Tung y sobre San Han Lun. Y bueno, cuéntanos un poquito quién eres, tu trayectoria. Mm. eh, Cuéntanos un poquito, preséntate. Ah, ¿Quién soy? Pues soy doctor de medicina china como vos y todos, ¿verdad? Am, Mi interés siempre ha sido los clásicos de medicina china, el Neijing, Shanghai, Nanjing, Meijing, todos esos, ¿verdad? Y cómo adaptar esos principios a tratar enfermedad, ¿verdad? Prácticamente, tangiblemente, ¿verdad? No solo académicamente, pero cómo usar ese entendimiento y utilizarlo para tratar no solo enfermedad, pero enfermedad seria. Y no sé por qué, pero desde que yo empecé esta carrera, enfermedad, gente con enfermedad seria como vienen a mí como una mosca a la luz, ¿verdad? Am, y no sé por mí, es por mi propio narrativo o por qué los atraigo, pero esa atracción me hizo hasta a llevar más, escarbar más esta tumba de los clásicos, ¿verdad? Y porque mucha gente ve los clásicos como libros viejos, libros muertos, en un ejemplo. Pero de verdad, esa es una perspectiva ah, insuficiente de cómo ver los clásicos. Estos libros, cuando los estudias a un punto, se empiezan a ser vivos. Y cuando se empieza a ser vivos porque te cambian tu percepción ah, de una manera, decirlo esotéricamente, te cambia tu percepción de esta dimensión, ¿verdad? Y, y la gente que está alrededor y la gente que está enferma, ¿verdad? Porque la razón que digo dimensión es porque estos libros, cuando hablan de algo, lo hablan de un perspectivo muy grande, Taiji, de los cosmos, y cómo esa influencia y resonancia, ¿verdad? Esa ganying, esa música de los cosmos, ese chi, y cómo nos afectan a nosotros, esa alteración de nuestros ritmos, ¿verdad? Y cuando empezamos a tunarnos a esa vibración del chi cósmico, vemos la manifestación en el Taiji más bajo. Este es el mundo, este es nuestro mundo, ¿verdad? Y cómo interpretar los signos que los chinos antiguos llamaron yin y yang y wu xin, ¿verdad? Los cinco fases y yin y yang, ¿verdad? Y la Ah, relación. y su relación, Esto es sí. digamos que lo del universo es un macrocosmos y nosotros somos un microcosmos, ¿no? Dicho de alguna forma. Exacto, exacto. Pero nosotros Ah, estamos dentro del macrocosmos. Hay siempre esa relación entre el humano, siempre ha visto como intermedio del macro y el micro, ¿verdad? Claro. Am, Y el micro no podría ser sin el macro y el macro sin el micro. exacto, exacto, sí. Claro. Y para continuar quién soy, de verdad, am, ah, yo soy un scholar, ¿verdad? No sé cómo, no académico, es como, Estudiante, no, un scholar es como erudante o como se, erudite, um, erudito. erudito, sí, y yo lo que ha hecho es, en una manera, desde que estaba siendo un estudiante yo, am, gente me ha dado preguntas médicas, ¿verdad? Médicas. Y ya de seguro ya
ha respondido como más de 10,000 preguntas de gente de todo círculo de vida, médicos, gentes con enfermedades, gentes enseñándome casos. Yo me recuerdo de una persona de Australia me dando un caso cuando era estudiante. Y esta persona tenía como 15 años de practicando, yo solo estudiante, ¿verdad? Y me estaba diciendo, y esa persona creía que pensaba que ya estaba practicando por mis posts. Y me enseñó un caso de cáncer del cerebro, de una persona que estaba tratando y le di lo que estaba pensando, que estaba pasando, un protocolo, de mi diagnosis. Y yo no sé si va a servir o no, ¿verdad? Pero también estaba confundido ellos y trató lo que hice y varios de los síntomas mejoraron, ¿verdad? Ah, Obvio, creo que todavía se murió del cáncer del cerebro, porque es una enfermedad medio serio, pero muchos de los síntomas como el fluido de la cabeza, hidrocephales, presión, el dolor, ah, cosas así, ¿verdad? Le Tiene, diste calidad de vida a esa persona, el tiempo que sí, le quedó. sí, Tal sí. vez si lo hubieras cogido a tiempo, a lo mejor hubieras evitado la muerte. O no, nunca se sabe. Sí, hay otro caso cuando era estudiante, mi amigo tenía un paciente con urín de, Orina. su orina estaba sangrando por un tipo de metástasis de cáncer de su próstata o algo así que entró a su vejiga y estaba sangrando ya por meses. Ajá. Ujú. Ah, y después le di recomendé una prescripción y en un día paró, ¿verdad? Obvio, todavía esa persona no combatió, no le ganó el cáncer, pero en un día ya no empezó a sangrar. Ese es un Eso caso es todavía milagroso, sucesivo. claro. Sí, sí. Ah, por eso a veces con cáncer tenemos que pensar qué es un caso, qué es un caso sucesivo, ¿verdad? ¿Qué es un successful case? A veces es nomás mejorar los síntomas, darle una calidad de vida. De vida. Y otros es mejorar esta persona hasta que viva por muchos años con su cáncer, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Claro, No solo siempre es curar, pero am, claro. Pero es muy importante dar esa calidad de vida a una persona que tiene una enfermedad así. Eh, yo pienso que poder morir sin haber sufrido o sufriendo menos es importantísimo. sí, Y vamos, solo con eso cualquier persona, a mí me encantaría poder ayudar a dejar de hacer dejar, o sea, ayudar a las personas que están en ese proceso a que dejen de sufrir, o por lo menos a facilitarles su vida, ¿no? sí, Eh, es que, ¿cuántos quisieran poder morir así, sin sufrimiento? el sufrimiento y mejorar todas etapas de su ah, journey, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Su journey, de su enfermedad, ¿verdad? Desde el empiezo hasta el último, ¿verdad? Y yo he visto muchos casos de cánceres ya, y ya puedo ver una persona y ver dónde está en su journey, ¿verdad? ¿Dónde está en su etapa? Si ¿En qué ya, etapa está? si nomás, una vez nomás vi una persona estaba con su máscara y nomás vi sus pómulos y sabía exacto dónde estaba. Am, por la complexión, ¿verdad? Que estaba tan engravada en su Consumido. pómulos y también como su expresión de sus ojos y también Está en como, una fase ya importante, ¿no? sí, y sí. Vale. Cuéntanos en qué consiste el curso que vienes a impartir a España, al Centro GESACU. El curso va a ser una explicación de los conceptos del Liujin, de los 6 canales o los 6 warps, no sé, los 6, hay diferentes traducciones, eso se da. 6 canales creo que es el más común.
y explicar el proceso de la patofisiología y, y cómo entender qué son los 6 canales, ¿verdad? Que es el número 6, que explicar el simbolismo del número 6, ¿verdad? En la medicina china y en la cultura china. Y cuando empezamos a entender eso, podemos entender los 6 canales poco a poco, ¿verdad? Bueno, poco a poco, pero primero entender qué es el Taiyang, qué es el Yangming, qué es el Shaoyang, y entender esta narrativa del unfolding, del cómo el Yang Qi, el cuerpo, eh, combata enfermedad, ¿verdad? Esa es la historia de los 6 canales, de la historia del Yangtze, ¿verdad? Y explicar el simbolismo, la patofisiología de cada etapa, ¿verdad? Y decir De cómo cada canal y de cada... cada canal. Y Ujú, después de eso también explicar que este libro de Zhang Zhongjing, am, que es uno de los más importantes libros en medicina china, en una manera podemos decir el libro más importante en un aspecto, porque es, es tan importante que es el libro más comentado históricamente en toda la medicina china, más que Neijing, más que Nanjing. Y no solo eso, es uno de los libros más comentados en la historia de la humanidad. mm. Ahí Ah, de nada. Creo que la Biblia está más comentada, ah, pero hay muy pocos libros comentados como este libro. Esa es su importancia, no solo en medicina china, pero en una manera, la historia de la humanidad. Y Zhang Zhongjing, am, mucha gente cree que este libro nomás es un treatise de hierbas, ¿verdad? De prescripciones herbales. Eso no es 100% correcto. El meter, la metodología, la FA, ¿verdad? Sí está en prescripciones herbal, pero cuando entiendes los síntomas y entiendes el propósito de esa prescripción, puedes saber cómo tratarlo con acupuntura. Pero no puedes entenderlo si no estás entendiendo el patomecanismo y la patofisiología de La cada base, la base. Y es la base, ¿no? Es lo más importante. Una vez, es como cuando están haciendo una casa. Siempre se dice que una casa no puede empezar por el tejado, hay que empezar por los pilares, sí, ¿no? Entender la base de los 6 canales de funcionamiento, de las etapas, de las patologías, etcétera, etcétera. Y luego trasladarlo a la acupuntura TUM, ¿no? Que es lo que nos vas a enseñar. eso es lo que voy a enseñar. Pero primero Eh, tengo que la enseñar función. el pensamiento, ¿verdad? Porque estaba diciendo de la fábrica de la casa. Los clásicos son como, de verdad la palabra Jing, como Jing clásico, de verdad tiene entre el carácter tiene el silk, ¿no? El silk, ¿cómo se dice? Como, um, que está hablando de ese tipo de tela. Es una imagen de un tejido, ¿verdad? De un tejido. Y es un tejido que sobrevive todo el tiempo, ¿verdad? Porque pensamos que son viejos libros viejos, ¿verdad? Mm, Ancianos, pero la palabra está diciendo de un tejido que sobrevive toda la humanidad, porque te están hablando de un principio eterno de nosotros, que mm, no importa en 100 años, 1000 años, los principios van a ser igual, nomás sin, somos robots o algo, ¿verdad? Pero si somos humanos, animales, cosas ¿verdad? Que todavía tienen conexión a la naturaleza, ¿verdad? Con el sol, si dependemos del sol, si con la dependemos luna de y de la la luna. luna, de la luz, del calor, Yin Yang. yin yang, estos libros van a tener pertenencia a nuestra salud y enfermedad, ¿verdad? Pero si te fijas, perdona que te corte,
ahí vas con la importancia de los clásicos, que son como libros viejos, eh, se puede asociar a la importancia que se le da en muchas ocasiones a las personas ancianas, cuando en realidad las personas ancianas son más sabias que nosotros, la juventud, Sí, sí, y tienen más importancia, porque para mí son los pilares. Yo siempre digo, por ejemplo, pongo el ejemplo mío personal, ¿no? Mi abuela y mi tía abuela son mis pilares. Desgraciadamente mi abuela ya no está con nosotros, entonces mis pilares están un poco cojos, sí, pero siempre he dicho que ellas dos son mis pilares. Entonces, de todo esto que nos estás hablando son los pilares, es la base, y hay que hacer unos cimientos firmes con esos conocimientos para ser unos grandes terapeutas. sí. Y en medicina, en la cultura china, ¿verdad? Lo cosa que la tradición y la filosofía que ha tenido más influencia, podemos decir, es el Confucianismo, ¿verdad? Confucianismo, El confucianismo. Y entre esa filosofía, una de las cosas más importantes es el Shao, ¿verdad? El Shao es como filio piety, es como venerar básicamente a, a tus abuelitos, a tus padres, ¿verdad? Y ponerlos como más alto de ti, en una como manera, lo que son, como lo que son. como que son. Y los clásicos son igual así, ¿verdad? Que son nuestros abuelitos, ¿verdad? Porque nosotros, como practicantes de medicina china, venimos de todo de un linaje. Y ese linaje es del Huangdi, ¿verdad? Del Huangdi, Chibo, Zhang Zhongjing, Bian Xue, todos estos doctores famosos y sus ideas y transmisión vienen a nosotros. Todos nuestros pensamientos, en una manera, vienen de esa transmisión de sus pensamientos de cómo ven el mundo, ¿verdad? Ujú. Otra de las cosas que nos vas a enseñar en el curso es el diagnóstico, que es imprescindible para hacer un buen tratamiento con resultados. Yo creo que sin el diagnóstico es difícil ser un buen doctor. Exacto. Yo creo que sin diagnosis a veces puedes agarrar resultados. Yo nunca nego que una gente veo que nomás tratan protocolos. O qué es puntos para dolor de espalda, qué son puntos para esto. Eso a veces sirve, ¿verdad? Pero, Pero en eso casos más quieres, complicados. pero si quieres ser técnico, puedes hacer eso. Pero si quieres ser doctor, entender por qué algo no sirvió, entender por qué algo está sirviendo, entender por qué fallaste y crecer, eso tienes que en un tiempo sobrepasar esa etapa de qué puntos son para eso, ¿verdad? No, no hay nada mal con protocolos, pero no es suficiente para ser un doctor, ¿verdad? Sobre todo por lo que has dicho. Va a haber muchas veces que el protocolo no nos sirva para X pacientes o para determinados pacientes y entonces ahí, claro, tenemos que saber por qué y sabemos cómo darle la vuelta al tratamiento para realmente hacer un tratamiento efectivo. Sí, exacto. Am, Mm. yo he tenido un paciente, por ejemplo, estaban tratando ¿qué le estaba tratando? Por problemas de menstruación, ¿verdad? Depresión, am, problemas ginecológicos Ginecológicas. que no me recuerdo, pero esta persona acumulaba mucha agua en su cuerpo, ¿verdad? Y una vez le di una prescripción, yo creía que tenía calor en el upper jaw, en el jaw Ujú. arriba, ¿Ya superior? y mucha agua abajo, ¿verdad? Deficiencia de yang, del Mm. riñón. Riñón, corazón. Había ahí Sí, una- y un desconexión. desequilibrio. Sí, y le di una prescripción donde está calentando abajo, aclarar arriba. Y lo que pasó, acumuló más agua. Agarró tanta agua que subió como 10, 15 libras. Oh. Y en ese momento dije, ¿qué hice mal? ¿Verdad?
Y lo primero que hice es decirle, ¿verdad? Porque ella tenía mucho miedo de qué le estaba pasando, ¿verdad? En un punto ya mejoró sus síntomas, por eso me tenía confianza, ¿verdad? Pero también me daba un poco miedo, pues, subió de 15 libras. Y yo dije, ¿qué es esto que pasó? Lo que pasó es que ese signo de calor era falso Falso signo de calor. y era puro patrón agua fría. Y lo que hice es, ok, ya sé que le di un poquito, ni le di algo para aclarar calor muy fuerte, algo bien ligero y todavía acumuló tanto agua. Significa que tenía tanta agua, ¿verdad? Que el Yangtze no podía, el sol no podía sumergerse y como, seguía arriba por la agua, ¿verdad? Porque el agua era como un bloque, obstrucción, ¿verdad? Y no leí eso bien, pero cuando traté y empeoró, sabía qué exacto tenía. Y cuando ya sabía eso, le dije en 2, 3 días, el fluido se va a ir y pasó eso y después ya sabía qué hacer, ¿verdad? Eso es pensar como doctor, no es no tener errores, es Sí. cómo mejorarte, porque en personas complicadas a veces vas a ver, Todos no, podemos tener errores. ¿verdad? Sí. Ujú. Muy bien. Y bueno, cuéntanos por qué crees que es importante realizar el curso contigo. ¿Qué diferencia hay entre tu curso de acupuntura TUM con el resto de cursos que hoy en día hay muchos de acupuntura TUM? Am, Véndete un poquito. Te has puesto rojo otra vez. en, en una manera, no creo que que gente puede enseñar maestro don como yo, en una manera. Con excepciones a los discípulos directos, ¿verdad? Lo bueno de mí es que yo he leído muchos de los casos de los discípulos en chino, ¿verdad? Ha estudiado el libro de Master Dong. Ah, entiendo yo creo que entiendo los principios del Master Dong. Y es difícil decirte qué sin explicarte la acupuntura Master Dong, pero en un aspecto yo creo que es un curso que nadie más va a dar, ¿verdad? Y lo tienes que tomar para ver, pero no creo que nadie más va a poderlo enseñarlo así, ¿verdad? Y combinarlo con Shanghai. Um, Apenas en el mundo hispanohablante, ¿verdad? Um, sí. um, Puedo enseñarte el principios del Master Dong. No solo cosas que gente usan como imaging, ¿verdad? Como imágenes o este es Puntos. ¿verdad? Esto es como la gente lo enseña, como la Sí. holografía, ¿verdad? Pero se Simplemente enseñan puntos. enseñan puntos sin enseñar El por qué. el modelo, ¿verdad? Tiene un modelo en Master Dong. Es un sistema a sí misma, ¿verdad? Y enseñando Shaolin y Master Dong, los dos son sistemas a sí mismos, pero se pueden combinar um, para directamente tratar todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Y de verdad no creo que nadie más que ha visto, yo he visto muchos de estos cursos de Master Dong y no veo que están enseñando así, ¿verdad? Yo sé por qué ha tomado todos sus cursos yo y muchos son insuficientes para enseñar el modelo de Master Tone, ¿verdad? Y yo creo que este curso te va a dar una revelación no solo Master Tone, de toda la acupuntura. Es ¿Ok? que eso es importantísimo. Y más aún teniendo en cuenta que por lo menos lo que yo conozco aquí en España, la medicina china no se enseña bien, con unas raíces, con una base fuerte. O sea, algo tan
imprescindible como es la toma de pulso, prácticamente no se enseña. Yo he tenido, que hacer 3 o 4 cursos de diagnóstico mediante el pulso y he de decir que aún así me falta muchísimo para poder aprender a hacer una toma de pulso correctamente y un diagnóstico correcto mediante el pulso. Em, porque por diferentes motivos, ¿no? Pero hasta donde yo sé, en los cursos de 3 y 4 años, la enseñanza de la toma de pulso, del diagnóstico en general, carece un poco en cuanto a cantidad de horas lectivas o importancia que se le da a esa asignatura tan imprescindible, como en la calidad de la enseñanza y la práctica clínica que se necesita para tener esa sensibilidad en los dedos, saber diferenciar un pulso de otro, eh, la lengua, por qué está amarilla, no está amarilla, por qué es gruesa, no es gruesa, los falsos, eh, falsos calores, ¿por qué? Tú te equivocaste porque ahí había unas síntomas que te hicieron equivocarte en un diagnóstico. Pero es que eso pasa cada día a miles de personas cuando estamos en consulta con nuestros pacientes. Pensamos que es un calor y en realidad no es un calor. Entonces eso es importantísimo aprenderlo y para eso vas a venir a España y estoy contentísima de ello. Y nosotros creo que tenemos una predisposición a diagnosticar calor, porque el calor nos da miedo. El calor, am, porque el calor es como inflamación, ¿verdad? Es como tu propio yang, ¿verdad? El yin, el frío, nomás se queda en tu cuerpo y está como escondido, pero el calor, cuando empieza a enseñarnos su manifestación, tu dedo se pone en rojo, ¿verdad? Ah, tú empiezas a agarrar abscesos en tu lengua, empiezas a agarrar toda esta manifestación de yang, de calor, ojos rojos, como sea, ¿verdad? Y le tenemos miedo a esa manifestación y lo queremos aclarar inmediatamente, ¿verdad? Pero no, el Shahanlon nos dice la razón por qué este yang está Asciende. atorándose, se está atorándose. Y no solo pensar, aclararlo, no, pensarlo por qué está allí y cómo lo podemos llegar donde tiene que llegar, ¿verdad? Es muy diferente que tener que aclararlo. Esa es una mentalidad de medicina occidental. Infección, antibiótico, ¿verdad? Fiebre, anti... eh, Antifiebre, en los niños, digo en los niños porque tengo 3, apiretal para bajar la fiebre. Antipiréticos me parece que se llama. sí. Antifebriles. Eh, Tapar síntomas, al fin y al cabo. No buscar la raíz del problema y no solucionar la raíz del problema de eso que está causando esos síntomas. Y Shahalan, todo es ese movimiento de calor y cómo, no controlarlo, pero cómo, sí, casi como manipularlo para llegar a una manifestación más normal, ¿verdad? Llegarlo donde tiene que llegar y manipular ese ritmo del calor del sol en nuestro cuerpo, de vida, ¿verdad? Ujú. Y no verlo como patológico todas las veces, pero verlo como Claro, en el término de la fisiología, ¿no? claro. Es que si está ahí, a lo mejor es porque tiene que matar ciertas bacterias o ciertos virus o Sí. no siempre es malo ese calor. Pues nada, Iván, estoy deseando que vengas a España. Animo a todos los que están viendo esta videoconferencia a que se apunten al curso de Iván Cloud, porque va a ser un curso memorable, único, vamos, y que nos va a dejar a todos, primero, alucinados por toda la sabiduría que tienes, y segundo, nos va a ayudar tanto en nuestra clínica diaria que vamos a estar siempre, o sea, eternamente agradecidos contigo. Eh, ¿Quieres decir algo más? Quiero que, ojalá que todos lleguen, ajá, a tomar el curso. Creo que, como dijiste, es que va a ser algo memorable y eso creo, les prometo.
Es fácil. Muy bien, pues ha sido un verdadero placer, Iván. Ujú. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por concederme esa entrevista y sobre todo muchísimas gracias por querer venir a España por primera vez para enseñarnos un poquito solo de tu inmensa sabiduría. Gracias, Jessica. Un abrazo. Un abrazo. Tenga Hasta mucho- luego. Os esperamos en el curso, ¿eh? Sí, sí, todos. A todos. Chao. Chao.